Saludamos a toda la audiencia que se conecta en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa propositivo de Manaví sobre el tapete. Queremos saludar a nuestro segundo invitado, el ingeniero John Ormaza, un experto en temas energéticos y sobre todo en temas de energía eléctrica en nuestro país. Ya tiene una trayectoria bastante importante alrededor de asesorías, consultorías y aportes relacionados precisamente al tema que vamos a tratar. Muchísimas gracias, mi querido ingeniero John Ormaza, por compartir sus criterios valiosos, importantes en este tema que es súper delicado. ¿Cómo mira el escenario después de que el gobierno ha anunciado que está realizando gestiones importantes para evitar los racionamientos o los apagones que estaban justamente anunciados para este mes de septiembre? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro Rotario, por la invitación y saludos también a tu audiencia. Bueno, realmente el tema energético es un tema que está de moda ahorita por las cuestiones de los puros apagones que ya creo que pronto se van a comenzar a dar. Y yo siempre he dicho, mi querido Pedro y amables oyentes y televidentes, de que esto no es un problema de ahora, es un problema que ya se viene desde hace mucho tiempo. Y alguna vez decía yo que habría que fiscalizar a todos los que han estado enfrente del Ministerio de Energía Eléctrica, sobre todo, porque ha sido una suma de errores, una suma de improvisaciones, lo que nos ha llevado de alguna manera a estar en esta crisis. Definitivamente, sin duda alguna, el resultado está a la vista. Tan equivocadas han estado las políticas y las decisiones que miren lo que estamos sufriendo. Lo peor del caso es que cuando un nuevo gobierno se sienta a administrar el Estado, un poco desconoce lo que había pasado. Ya veníamos de un problema energético y veníamos de un estiaje tremendo con el gobierno de Guillermo Lasso. Claro. Y yo creo que lo que se tuvo que hacer es preparar justamente a aquellos que estaban, digamos, como que en las finales, para que los ministros de energía o los que iban a estar a cargo se den cuenta de cuál era la emergencia en ese momento. O sea, no había que perder tiempo. Y definitivamente se perdió valioso tiempo y estamos en la circunstancia que nos encontramos ahora. Se está haciendo, entiendo, lo más necesario, pero realmente en el problema ya estamos, ¿no? Inmersos. Y usted cita algo importante que ya mencionó también la Contraloría General del Estado, en el que ha evidenciado que hay falencias en el mantenimiento de los sistemas eléctricos o generadores de electricidad en nuestro país desde el 2019, lo que significa que hubo incompetencia o desconocimiento de quienes gobernaron y estuvieron al frente de esta cartera de Estado importante. Y el gobierno nacional de Daniel Noboa, ha anunciado que va a hacer una especie de fiscalización, auditoría también para precisar quiénes cometieron estas impertinencias, irregularidades, falencias, negligencias, lo que exista alrededor de lo que estamos viendo los ecuatorianos, esta crisis. Entonces, por ahí debemos empezar, aunque ya es tarde, porque ya estamos encima con los apagones y ya mismo veremos si es que podemos evitarlo o no. Sí, mira, Pedro, o sea, mire, este tema de la electricidad es un tema muy complejo, es un tema que trae muchas aristas y que claro que en el momento estamos preocupados por el tema de los apagones, pero el tema energético es un tema demasiado complejo, estructurado. Fíjate tú, Pedro, que los mayores problemas y los juicios que se están dando ahorita, que se están ventilando dentro de las Cortes Nacionales, si tú te pones a ver, la mayor parte están relacionados con el sistema energético. Venta de petróleo, venta de energía, construcción de hidroeléctricas. Claro. Si te das cuenta que la mayor parte de estos problemas son eso, más sumados los temas hospitalarios. Es donde giran, pero nos damos cuenta... Es donde giran las inversiones más grandes e importantes del país. Seguramente por eso se suscitan estos problemas. Correcto. Y esto ha llevado a que de alguna manera... Yo de verdad que yo pienso de que el gobierno como gobierno, uno cuando se hace la idea de un Estado o de los administradores que vienen al Estado, son personas conocedoras, son personas que deben de manejar diferentes frentes del conocimiento, pero a veces con las decisiones que se toman me nace la duda, porque mire, se está hablando ahorita del tema de energía, la barcaza todavía está por conectarse, de los 1000 megavatios apenas tenemos seguro unos 350. Bueno, no es culpa de este gobierno, estamos claros, pero me doy cuenta de que las acciones, por ejemplo, de Guillermo Lasso, nunca se analizó la estructura obsoleta que tiene ahorita el sistema eléctrico. Dígase de la parte administrativa como de la parte también de los mantenimientos y la línea, porque bien lo dice la Contraloría, solo basta excavar un poquito
Fíjese usted que hay informes de Paute que necesita mantenimientos urgentes, necesita 18 millones de dólares y parar por lo menos unos 6 meses como para poder rehabilitar tan importante represa hidráulica como para seguir que siga generando energía. Entonces, si usted se da cuenta, esto es una suma de inacciones, digamos, de malas decisiones, muchas veces de improvisaciones de gente que realmente no conoce el sistema. Claro, Y cuando uno conoce algo, uno se da cuenta que no se están tomando las decisiones o que simplemente no se tiene una verdadera visión de todo lo que enfrenta el sistema eléctrico. El sistema eléctrico del país, Pedro y amables oyentes, está a punto de colapsar y necesita una inversión de dinero tremenda. Y lo peor es que las empresas distribuidoras muchas veces sus recaudaciones, porque vender energía no es pérdida, vender energía es un negocio redondo, porque cuando tú no pagas la energía, prácticamente te mandan a cortar, entonces es un negocio redondo. Hay dos cosas que usted cita ahí, ingeniero. Usted mencionó que los problemas son estructurales, y decía el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, con quien conversamos en días pasados, las soluciones también son estructurales, y se necesitan grandes inversiones, porque también no hay que dejar de lado la negligencia, el desconocimiento o capaz que el quemi-importismo del gobierno del mismo Lenín Moreno, porque los problemas vienen desde el 2019, no se le han hecho mantenimiento a las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas que funcionan en el país. De las termoeléctricas ni hablar, porque mira, no me voy a referir al tema político, pero las grandes represas que se hicieron estuvieron bien. Digamos, el proyecto como hacían hacerla, ¿no? Pero nunca se debió poner los huevos en una sola canasta, para hacer un ejemplo o utilizar un lenguaje más coloquial, porque se debió paralelamente, la norma lo dice, que tú por mucho que tengas sistemas hidroeléctricos en un clima tan cambiante, en un cambio climático que sufre el mundo, nunca se debieron apostar todos los sistemas energéticos a una sola fuente. Se debió de llevar paralelamente el parque termoeléctrico, que como conocemos, la mayor parte de las maquinarias o de las generadoras están obsoletas, porque ya tienen más de 30, 20 años. Otras que están ahí por malas decisiones administrativas, de mandos medios, todavía con el cajón o con, digamos que como con la lona, como vinieron, como se compraron. Eso, por ejemplo, es Termomachala. Tenemos un campo de gas que se necesita y no está habilitado para tener gas. O sea, si tú te pones a ver, es una suma de muchas inacciones, de muchos errores que nos están llevando a esto. Ahora hay otra cosa. Escuchaban antes, si me permites, a la presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que calculan que más o menos por cada hora que el país se queda sin energía está en alrededor de 12 a 18 millones de pérdidas. Pero lo peor del caso es que decía ella que no ha habido ningún tipo de acercamiento, no lo digo yo, lo dice ella, hoy en una entrevista, que no hay ningún tipo de acercamiento por parte del gobierno para las empresas. Entonces, eso sí me preocupa a mí, porque donde tienes que ir tú ahorita en este momento es ir a hablar con las grandes empresas y decirles que por lo menos generen un poco más para que esa carga puntual de energía que ellos demandan la saquen del sistema. Pues, claro, son los principales usuarios y los máximos consumidores. ¿Qué es lo que deben tener esa relación entre el gobierno y los empresarios, los sectores productivos? Exactamente, entonces eso es lo que preocupa, Pedro, porque claro, por un lado nos enteramos de buenas noticias. Por ejemplo, yo sé que el tema de la barcaza ha sido criticado, pero yo les decía, peor es no tenerla. Ahorita tienen que pensar que esa barcaza llegue a poder ahí en las esclusas y comience a mandar energía. Pero sin embargo, creo que recién este fin de semana comenzaron a hacer las pruebas y ojalá Dios quiera se conecte rápidamente. Pero claro, apenas de esos 1000 megavatios que primero se hablaban de 400, pero toda la vida fueron 1080 exactamente. 1080, ahora solamente tenemos casi, como quien dice seguro, unos 300. Todavía seguimos con un déficit. Ahora, en las últimas horas, el ministro del Gobierno, Arturo Félix Bon, dio el siguiente detalle que lo voy a transmitir uno por uno y luego usted hace su análisis, ingeniero Ormaza. Hasta el momento, de las gestiones que se están haciendo, es lo que se va a conseguir hasta noviembre para enfrentar los posibles apagones. Y él garantiza, con lo que voy a mencionar, garantiza que no va a haber apagones. Mire, por ejemplo, dice, ¿cómo estamos ahorita? 100 megavatios se consiguen con la barcaza, 100 megavatios con el salitral a finales de noviembre, 91 con Esmeralda y 50 megavatios más con Quevedo. Es decir, hasta ahí se llegaría
a 341 megas hasta noviembre. Otros bloques de generación que también anunció es la compra de energía. Se van a comprar 150 megas para Esmeralda, 150 megas más para Manabí, 120 para Durán, 135 para Pascuales, 15 para Santa Elena 2 y 28 megas para Santa Elena. Otra fuente también de adquisición de energía es el alquiler de energía. 250 megas para Guayas, 40 megas para El Oro, y así se sumarían en su total más de 800 megavatios o casi 800 megavatios. Es decir, que tendremos todavía un déficit de 280 megavatios para cubrir los 1080 que hoy la CENACE lo ha calificado como el déficit que tenemos de energía y que probablemente nos cueste los apagones. No. Frente a estas gestiones que acabo de mencionar, compras, ¿no?, adquisición de energía eléctrica, de importación y de alquiler, más las barcazas, ¿cree que enfrentaríamos el problema y evitaríamos, como dijo el ministro de Gobierno, los famosos apagones? ¿Cuál es su escenario, su lectura con todo lo que acabo de mencionar? Yo creo que sería buenísimo y como ecuatoriano que soy y en un país que estamos en una crisis terrible, leía un artículo de Walter Spurrier este fin de semana y nos ponía como una calificación justamente de riesgo país casi que al nivel de Nicaragua y al nivel del Congo, de países de África, lo que quiere decir que vamos a tener pocas fuentes de recursos como para pedir dinero para que se invierta en el sector eléctrico. Entonces, partiendo de estas cosas, yo me siento contento de que estas acciones den resultado. El tema es si se van a dar resultados, porque hasta ahora todo apunta a la tormenta perfecta. Digo esto porque el estiaje que se esperaba un poquito pasado septiembre se ha presentado mucho antes, a tal punto que ustedes saben y es conocedor que Cuenca está prácticamente que racionalizando el tema del suministro de agua potable justamente por esto. Colombia hace una declaración y hace un comunicado a través de sus empresas y dice que nos va a bajar la cuota de venta y todavía solo nos va a vender energía termoeléctrica. Entonces, si tú te das dando cuenta, la barcaza no se terminaba de conectar. Se estaba formando, como quien dice, la tormenta perfecta para quedarnos pronto sin energía. Entonces, si el ministro, yo lo escuché antes en esas declaraciones, si el ministro dice que se están dando el tema de esas acciones, ellos le llaman el segundo bloque, le dicen, ¿no? El segundo bloque que tienen aproximadamente como 600, 700 megavatios que andan por ahí, por ese lado. Entonces sería perfecto, pero nada está garantizado sobre eso. Por lo menos los 300 y pico están garantizados porque ya están hechos los contratos, la barcaza está aquí, que debe estar algo funcionando. Entonces, en eso sí podemos estar un poco tranquilos. Pero el resto todavía va a demorar porque no solamente es en este año, eso se está prolongando para el año 2025. No todo es aquí en este año de acá, ¿no? Porque tú sabes que en estas situaciones de contratación pública, a pesar de que ya hay un estado de emergencia en el tema energético, sin embargo, tienen cierta demora y se hace un poco difícil. Pero vuelvo al tema, ¿no? Tú también tienes que buscar las soluciones casa adentro y entre eso tienes que hablar rápidamente con los empresarios. Las empresas tienen su propio sistema de generación. Ellos necesitan que se les habilite, se les dé combustible, cuota de combustible. Ellos necesitan ahorita una política estructurada de aranceles cero o considerar la energía eléctrica como un bien de capital. ¿Y cuántos adquieran nuevas generadoras con préstamos blandos, con la garantía del gobierno? Ingeniero Ormaza, ¿y cuánto liberaría de energía si es que las grandes empresas que puedan generar energía propia, pudieran dejar liberado para que un poco amortiguen el problema? Bueno, no tengo el valor preciso, pero yo sí creo que representa siquiera representa un 30 o 40% de la demanda. Es bastante. Aunque la demanda, o sea, los usuarios como usuarios son más los usuarios residenciales, ¿no es cierto? Claro. Pero en el universo de los abonados, el usuario residencial es poquísimo, ¿no? Lo que consume frente a una sola industria. Por ejemplo, si tú pones una industria grande aquí del sector de Montecristi, que es muy conocida, esa industria sola tiene un consumo, se puede decir, hasta más que Montecristi entero. Entonces, una sola empresa que te quite o que te aliviane la demanda en una provincia es bastante, partiendo del hecho de que lo que necesitamos es aliviar el sistema. El problema también va por otro lado, mi querido Pedro, que ya no es solamente cómo tú generas la energía, sino que también tenemos problemas en las líneas.
todos estos problemas que se han dado ahora, Claro. o que se dieron hace como 2 meses, que también hubo el apagón como a las 3 de la tarde, son justamente porque ya las líneas eléctricas no soportan más carga. Así tú pongas a generar más medios de generación, el tema de las líneas eléctricas ya no dan más. Hay subestaciones que están sobrecargadas. Por eso te digo, el universo del problema es grave. Esto se necesita sentarse con conocedores, se necesita hacer una buena planificación y comenzar a atacar por distintos lados. Ingeniero Ormaza, sobre todo el dinero, porque claro, el dinero es el que cuenta aquí. Si tú no tienes dinero no puedes hacer nada. Es que nada. el Ecuador no tiene dinero y tiene que hacer un crédito de $1.000 millones para enfrentar esta crisis. Ese es otro de los problemas también que estamos atravesando. Sí. Se complica la crisis financiera. Ha sido un ente financiero que nos ha ayudado bastante en temas de expansión de servicios. El BIC se ha portado muy bien con el país en ese sentido y con algunos países de la región, pero sin embargo hace falta más y hace falta cambiar una política. Por ejemplo, las distribuidoras de todas las costas, está todo el funcionamiento monopolizado en una sola agencia, ¿no? Y no es que estoy criticando a los administradores ni nada por el estilo, simplemente digo que eso no ha dado resultado, porque todos los trámites administrativos, técnicos, de alguna manera se ven demorados porque no hay una agilidad. Yo no sé con qué finalidad se hizo esto, ¿no? Pero los resultados han sido claros que no ha funcionado. Por eso te digo, esto tiene que sentarse gente que conoce, gente que realmente quiere ayudar al país, claro, para que comience a ver todas las aristas del problema energético. Te hablo solamente de la parte eléctrica, no estoy hablando ni siquiera hablando del petróleo, claro, ni nada del estilo. Claro. La parte eléctrica tiene... Ingeniero Ormaza, un poco para cerrar el tema de la crisis energética actual y posteriormente hablaremos ya de esa solución estructural que debe implementarse, que eso sería a mediano plazo. Entre otras cosas, finalmente, del escenario un poco que le cité de las gestiones que está realizando el gobierno nacional y un poco también apelando a la benevolencia del clima para que los embalses se mantengan y no disminuyan con la celeridad, porque parece ser que se ha avanzado el tema del estiaje, que no estaba previsto para esta semana, sino para semanas posteriores. ¿Cómo mira entonces, desde su criterio, cree que es inevitable, sean inevitables los apagones? A ver, yo veo que el estiaje se ha radicado más. Veo por las declaraciones de la señora presidenta de la Cámara de Industria de Guayaquil y la de Quito que no hay un diálogo directo. Me estoy refiriendo a lo que ellos han dicho. Veo que el sistema eléctrico está fallando a cada momento. Yo creo que las acciones que van a venir nos parecen bien, pero si las cosas están como están hasta ahora, sin tener ese diálogo que se necesita, yo creo que estamos a puertas de un apagón. Mire que yo he sido de las personas que, por ejemplo, he dicho que si ya necesitamos aliviar un poquito de carga, yo creo que podríamos sacrificar en horas de la madrugada o en horas de la mañana, de alguna manera, y ir comenzando a sacar carga de tal manera que conservemos los espejos de agua en las hidroeléctricas para poder tener un poquito más de energía en el día donde hay mayor producción. Entonces, de esa manera podríamos estar, como quien dice, disminuyendo o atenuando el fenómeno, pero para mi criterio, yo creo que sí nos vamos a enfrentar ¿Y le alcanzarán los tiempos para hacer todas esas gestiones que usted menciona? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Eso es lo que me preocupa, porque según lo que decían antes, por ejemplo, esta señora decía que le preguntaban y directamente decían, no, nosotros no hemos tenido ningún tipo de acercamiento. ¿Han conversado con ustedes? No han conversado. Por Dios, y ahora es cuando, ahora tienes que conversar con todos, tienes que sentarte. Decía yo, por ejemplo, trabajo para los gobernadores de la provincia. Los gobernadores a estas alturas deberían de haberse reunido con todos los sectores productivos de cada provincia y presentarle una agenda, decirle, o sea, también hay que ayudar al presidente. Yo a veces digo, o sea, no es solamente un problema de él, es un problema de todos, tiene que haber esa iniciativa, ¿no? Decirle, presidente, mire, yo he conversado en mi provincia y tales empresas están dispuestas a ayudar, necesitan esto, necesitan combustible, allá, perfecto, vamos. Entonces, este es un problema que todos tenemos que unirnos para resolverlo. De lo contrario, nos vamos a ver, Pedro, lamentablemente abocados al tema de los apagones. Claro, pudimos haber evitado esto. Mire, el parque termoeléctrico, que es hacia donde debió apuntar el país, para no estar supeditado de las plantas hidroeléctricas, porque esas dependen de la lluvia, dependen del agua. El parque hidroeléctrica que funciona en el país tiene para explotar 1.800 megavatios. 1.800 megavatios. Y de acuerdo al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que es un consultor energético, dice que solamente estaba funcionando la mitad. Y la otra mitad no se le dio mantenimiento.
Entonces estamos con el Además de problema. eso, además de eso, Pedro, Por otro lado, debimos también hacer la gestión de lo que usted manifestaba, hacer la producción o la explotación del campo Amistad para lograr conseguir el gas y darle las facilidades para poder habilitar estas plantas termoeléctricas, tarea que tampoco se hicieron. Y ese es uno de los problemas que nos acarrea y nos encontramos en este minuto de la vida del Ecuador. Claro, por ejemplo, si el campo Amistad se hubiese explotado, si se hubiese llegado a un arreglo, ese gas tenía suficiente combustible como para dar 600 megavatios, que era Termomachala. Claro. O sea, y mira lo que hace el ministro Luque, que yo en ese momento me pareció muy bien, porque el ministro Luque se bajó del escritorio y se fue al campo. Y ahí es que el presidente habla del sabotaje. Pero yo nunca lo entendí como sabotaje de que ibas a hacer algo malo. Entiendo yo que él llamó sabotaje a la falta de acción de los funcionarios, de los funcionarios de cada una de las entidades, ¿no? Porque el ministro Luque se encontró con generadoras que estaban encajonadas, que ni siquiera seguían embaladas tal como se las había vendido, dañándose. Qué responsabilidad, Dios mío lindo, de los gobernantes. Por eso te digo, mira, él hizo, a mí en lo personal me gustó lo que él hizo. Él se bajó del escritorio, comenzó a ir a territorio. O sea que hay que reconocer las gestiones que está haciendo. Él vio todas las barbaridades que se habían cometido. Por eso Termomachala, si tuviera el gas ahorita, lo que tú acabas de mencionar, Pedro, tuviéramos casi 400, 600 megavatios sin problema. Claro. En Guayaquil hay más de 800 megavatios también con ese tipo de problemas. Lo que pasa es que la norma dice... Insuperable la crisis. Tienes que tener un 30% de tu energía hidráulica, tienes que tenerla en térmica. Las plantas térmicas tienen que funcionar, pero para eso también hace falta política de Estado. Claro. Los asambleístas que a veces se pasan discutiendo situaciones que no van al cabo. Mira, se faltan políticas de Estado porque dime tú, yo cómo compro una termoeléctrica o cómo quiero venderle si solamente me vas a comprar energía cuando estás en emergencia. Pero si tú en cambio creas un marco de ley de tal manera que aunque no esté en emergencia, las termoeléctricas de repente también vendan en un mercado spot, tú me des la posibilidad de yo poder sacar mi inversión, yo compro pues la planta. Yo como industrial, si tú me dices, mira, te voy a dar 0 aranceles, yo compro una nueva generadora moderna, ya no como las de antes, ¿no? O por lo menos ponga la garantía solidaria para que tú puedas traer. O te digo, Pedro, te voy a dar el combustible subsidiado para que generes y no me mandes esa carga al sistema eléctrico interconectado. Son un montón de acciones. Los paneles solares en cada hogar, Pedro. Pónganlos a cero, tráiganlos sin pagar un solo arancel, que vengan gratis, que el Banco del Estado comience a dar créditos de $2.000, $1.500 y los hogares comiencen a implementar paneles solares. Parece una cosa como que no diera resultado, claro, pero sí lo da. Comiencen a cambiar todas las luminarias en los hogares a luces LED, en las calles a luces LED, como se está haciendo ahora. Mira, son pequeñas acciones que tenemos que tomarlas porque el sistema eléctrico del país no da más y tenemos que ayudarlo, pero también hace falta el marco de ley. Y ahí hay trabajo también para los asambleístas. Muy bien, muchísimas gracias por esa orientación. Y finalmente, ingeniero Ormaza, hay un problema grave que también lo citó el ingeniero Hidalgo, que es precisamente la falta de eficacia en la recaudación producto del servicio de energía eléctrica que se brinda. Es más, se está subsidiando a ciertos sectores que son pudientes, como por ejemplo el sector minero, y al ciudadano común se le está cobrando el consumo de la energía eléctrica tal y cual como es. Es decir que hay una inequidad que debe también de corregir este gobierno. Y lo peor de lo peor es que no existe una buena recaudación y hoy tenemos que conseguir $1.000 millones para salir de esta crisis, que bien pudieran servir esos 1.000 millones de haberlos invertido en su momento para repotenciar y darle mantenimiento a las plantas hidroeléctricas y también termoeléctricas. O sea, esperamos que venga una crisis para buscar créditos, porque no tenemos dinero, en vez de haber hecho una gestión crediticia para darle mantenimiento a cada una de las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas. Ahí también hubo una falla gravísima. Claro, y permíteme hacer rápidamente, en honor al tiempo, Pedro. Mira, sí, por favor. Tenemos pérdidas del 24%, las pérdidas no técnicas que se llaman, ¿no es cierto? ¿Pero por qué tenemos pérdidas? Porque también es una suma de problemas y de falta de inversión. No tienes medidores, no tienes cables, no tienes transformadores nuevos. ¿Y por qué no tienes eso? Porque hay que decir una verdad, y lo dijo en su momento Alberto Dajín en un análisis que hizo, que las empresas distribuidores muchas veces su recaudación mensual es tomada por el Ministerio de Finanzas para cubrir otras deudas.
Dime qué negocio va a dar, Pedro, si tú solamente le sacas plata y no inviertes. Y podemos poner un ejemplo, una tienda que viene, tiene su negocio, pero no invierte en mejorar su refrigeradora, su atención al público, su marketing, no se surte más, simplemente no va a comenzar a vender. Por lo tanto, eso también es un grave problema. Además de la falta de recaudación, de las altas pérdidas, se suma a que el poco dinero que se recauda o el mucho dinero que se recauda muchas veces es tomado, para la redundancia, es tomado por parte del ministerio, de todo, ni siquiera de este gobierno, sino de todos los gobiernos, es como el Seguro Social, exactamente igual. Se toma ese dinero y no se invierte. Entonces, ¿qué negocio va a dar? Y ahí están los resultados. O sea, los resultados están a la vista, aquí no estamos inventando. Y ese análisis con cifras lo hacía el economista Alberto Gají en su momento, ¿no? Hace como 2 semanas que lo escuchaba. Perfecto, muchísimas gracias mi querido ingeniero John Ormaza por sus grandes, importantes y valiosos aportes alrededor de esta crisis que tranquilamente este desastre se lo pudo corregir en el tiempo haciendo inversiones. Primero, corrigiendo para ser más eficaces en la recaudación y tampoco siendo paternalistas con sectores productivos como por ejemplo el sector minero, para tener una mejor recaudación y que esos recursos se pudieran utilizar para el mantenimiento de todos los sistemas energéticos en nuestro país. Miren ustedes en qué situación nos encontramos. Hoy tenemos que hacer un crédito de más de $1.000 millones, dinero que no tenemos para poder enfrentar esta crisis que aún no sabemos, dependiendo de las gestiones que esté haciendo este gobierno que ya se anunció, si entramos o no entramos en la época de los apagones, a usar velas o simplemente a enfrentar este problema y a cruzarnos de brazos porque se agudiza más el tema o la crisis económica en el país. Con esto estamos llegando a la parte final. Como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes la mala atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.